in Tennessee, and one day she said to me, Virgil, quick, come ¿Empezamos o see, qué? there goes the rock. Hola, buenos días. Vamos a proceder a... And chopping wood, and I don't care if the money's no. Bueno, pues ahora que estamos un poco más en un ambiente un poco más serio, decía que vamos a comenzar con la primera sesión de la mañana. Donc, bonjour à tous. On va commencer avec la première séance de la matinée. On a deux intervenants. Le premier est M. Rachid Al-Hour, qui va présenter une communication sur le titre Oralidad y memoria histórica en Marruecos, reflexiones acerca de las Waliyat o santas en la ciudad de Qasr Kbir. El profesor Rachid Al-Hour es profesor titular en la Universidad de Salamanca y, salvo que él diga lo contrario, historiador y experto en religiosidad o convirtiéndose en experto en religiosidad. Pues tienes 20 minutos. Muchas gracias por la presentación. Lo de experto y demás para mí todavía es totalmente relativo, porque todavía yo creo que para ser experto necesitas, según criterios científicos, tener unos 60 años por ahí, por lo menos. Pero vamos, en primer lugar, quisiera agradecer a las organizadoras de este congreso, de este magnífico congreso. Lo estoy diciendo no para quedar bien, ni mucho menos, porque todo está saliendo estupendamente y les felicito. Y también quisiera agradecerlas por haber aceptado mi propuesta mi propuesta de comunicación, porque a sabiendas que yo no soy antropólogo, eso lo quiero dejar muy claro desde el principio, porque mi análisis no es propio de un antropólogo, sino, no se puede llamar historiador, un poco de filología también y demás, pero no soy ningún experto, por lo cual que sepan perdonarme por si alguna cosa no responda a lo que es la especie de antropología y demás. Total, mi comunicación, mi propuesta de comunicación, desde luego no es solo mía propia, sino de la doctora Manuela Marín, que está fuera del país y no ha podido presentarse, y mía, por lo cual era muy difícil separar lo suyo y lo mío en esta comunicación, por lo cual voy a hacer una cosa conjuntamente. Pues también quisiera manifestar que es una comunicación de los dos y no solamente mía propia. La comunicación va a tratar varios aspectos. En primer lugar, voy a hacer un pequeño recorrido sobre los estudios relacionados con la santidad femenina en el Islam. Y, por el otro lado, voy a tratar pues, la oración, la tradición oral existente sobre las santas en la ciudad de Qasr Kbir, que no sé conocéis la ciudad de del Qasr al-Kibir, es una ciudad pequeña en el norte de Marruecos, pero la verdad que es una ciudad totalmente singular desde el punto de vista del número de las santas, de las waliyat enterradas en esta ciudad. Por eso voy a aprovechar esta ocasión para presentar unas reflexiones, más que porque simplemente se trata de un trabajo que está en proceso de realización y todavía no tenemos unas conclusiones cerradas ni nada por el estilo. El caso es que la elección de este trabajo está relacionado con una charla que hemos tenido la doctora Manuela y yo sobre este tema, simplemente porque la doctora Manuela Marín ha trabajado muchísimo sobre las mujeres. De hecho, creo que es una de las pocas expertas sobre el tema de las mujeres andalusíes, pero sus dedicaciones científicas y de investigadora pues también le han llevado a tratar temas de la contemporáneos, sobre todo sobre los viajeros españoles en la época contemporánea, sobre el colonialismo español, protectorado español en Marruecos y demás, por lo cual hemos aprovechado esa ocasión para hacer un pequeño acercamiento acerca de un fenómeno tan interesante en la actualidad, es el tema de las waliyat. Yo utilizo el término santa simplemente para que nos entendamos,
porque si es por mí, en ese sentido, pues preferiría utilizar las waliyas más que santas, porque simplemente no tiene, hay muchas matizaciones que hacer por medio, por lo cual, bueno, me imagino que ayer mismamente expliqué ese tema y creo que ha quedado un pelín claro. El interés por el estudio de las mujeres sofíes o santas ha sido creciente en los últimos años, porque prácticamente no se conocía, no se sabía nada absolutamente sobre este tema. Y ese crecimiento se debe particularmente a la aparición, en particular, a la aparición de varias obras, varias fuentes dedicadas sobre todo a la santidad femenina, al fenómeno de la santidad de las mujeres en el Islam. Yo, en este caso, me gustaría llamar la atención sobre una obra muy importante, muy interesante. De hecho, creo que constituye un ejemplo, un inicio del interés por la santidad femenina, que es la obra editada, estudiada por la profesora tunecina Nili Amri, que ha dedicado un libro muy interesante sobre la patrona de la ciudad de Túnez, que es Aisha al-Manubiyya. El interés de esta obra radica particularmente en que esa obra fue redactada unos 60 años después de la muerte de la santa, además basada particularmente sobre las tradiciones orales existentes sobre esta santa. Por lo cual ya tenemos un primer acercamiento acerca de las tradiciones orales existentes, incluso desde una época medieval. Estamos hablando de una santa enterrada tunecina del siglo XIII. Sin embargo, la santidad femenina en el Islam no empieza con este caso, ni muchísimo menos, porque tiene ya historia anterior. Conocemos perfectamente el caso de la veneración de la santa Zainab, que es la hija de Ali ibn Abi Talib en el caso de Egipto. En el Cairo sabemos que hay un mausoleo dedicado a su persona, pero también esa misma persona está venerada en la ciudad de Damasco, entre otros casos. Pero no deja de ser casos muy aislados, porque el tema de la santidad femenina no está consolidado. Y bien sabemos, los que hemos trabajado, hemos tenido un acercamiento acerca de la santidad en el Islam, pues la mayoría de los casos son varones, no son mujeres, por lo cual todo lo relacionado con la santidad femenina pues está siendo, en la actualidad, está siendo descubierto de nuevo. Hay algunos casos, me gustaría mencionar, casos que solo no se mencionan, no existen fuentes escritas, solo se han conservado en la tradición oral. En los años 90 tenemos un caso muy peculiar, muy interesante, es el caso de Lalla Awish, que es una de las santas de la ciudad de Marrakech. Conoce que en los años 90 Van Beek ha hecho un estudio muy interesante porque ha encontrado una referencia sobre esta santa en la obra de Ibn al-Muwaqqit al-Sa'ada al-Abadiyya. Pero, sin embargo, él lo que hizo, entre otras cosas, es hacer un estudio sobre el campo, entrevistando gente, recogiendo datos sobre la historia moral, sobre la historia oral, sobre la tradición oral de esa santa. Pero, como comento yo, siguen siendo totalmente un terreno a descubrir, un terreno a trabajar, y por eso nos llamó, entre otras cosas, el caso de Al-Kibir, que dentro de lo que es las tradiciones orales sobre santas en el Islam constituye un caso totalmente peculiar y muy interesante, por lo cual, como veremos adelante, vais a ver si el caso realmente es interesante. Como comenté antes, la elección de la ciudad de Al-Kibir está muy relacionada con el proyecto de investigación que yo dirijo en la actualidad sobre la literatura hagiográfica. Lo que me animó a
a conectar con la época contemporánea son los estudios, los trabajos que realizó la profesora Manuela Marín, sobre todo en particular sobre la inmigración de los problemas de Portugal, de Silves en particular, hacia el norte de África, hacia Marruecos y sobre todo sobre el norte de Marruecos. Entre otras cosas, también ha trabajado sobre el patrón de la ciudad de Guadalquivir. Los que conocen Guadalquivir también conocéis que la ciudad se conoce por Medinat Moulay Ali Bougaleb, el santo patrón de la ciudad de origen portugués. El trabajo realizado por la doctora Marín sobre este santo le hizo contactar, le facilitó contacto con fuentes no solamente medievales, sino incluso con modernas, incluso de la época del protectorado, sobre todo un trabajo en particular dedicado, incluso se puede decir perfectamente que es todo un clásico sobre la ciudad, es de Edouard Michaud-Beller et Georges Salmon, sur Guadalquivir, une ville de province au Maroc septentrional, publicada en Archives Marocain, 1905. Es un libro, no es un artículo, es un libro de prácticamente 300 páginas. Yo creo, personalmente, es lo mejor que se ha escrito sobre la ciudad de Guadalquivir. El historiador francés era el responsable de la misión francesa en Marruecos. Michaud-Beller residió durante mucho tiempo en la ciudad de Guadalquivir, lo que le permitió recoger muchos datos sobre esta ciudad. Además, hay un dato muy interesante, además estaba casado con una musulmana, por lo cual eso le facilitó, entre otras cosas, el acceso a la información sobre la santidad femenina en el Guadalquivir. La obra de Michaud-Beller menciona prácticamente un total de 8 santas de la ciudad de Guadalquivir. Voy a mencionarlas a continuación. Jami al-Hamra, donde está enterrada la tumba de Lalla Aisha, donde está la tumba de Lalla Aisha al-Khadra. Mausoleo de Lalla Fatima al-Andalucía, era la hermana de Abu Ghalib, el patrón de la ciudad de Guadalquivir. Otros dicen que era la hermana de su padre. Como dice Michaud-Beller, on ne sait rien sur sa vie ni sur la date de sa mort, mais la légende veut qu'elle était élève de Sidi Boumediene. El mausoleo de Lalla Nebqa, desconocida, de la que hay una leyenda en una batalla con los portugueses, la aconsejaron que huyera de la ciudad, pero se negó diciendo, nos quedamos. Nebqa, de hecho, Nebqa es me quedo en dialecto marroquí. Tenemos también Lalla Alia bint Ra'i, una faqija sobre la que no tienen más datos. Luego contamos el trabajo de campo que hice sobre la localización de estas santas. Lalla Aisha al-Qujayriya, de origen, tumba en ruinas rodeada de tumbas de otros miembros de familia fuera de la ciudad. Aunque la actualidad no es fuera de la ciudad, estamos hablando de datos de principios del siglo XX y la actualidad está en el mismo centro de la ciudad porque la visité, está en el corazón de la ciudad, pero una cosa es la ciudad antigua y otra cosa es la ciudad actual. Lalla al-Qiyam Sbahiyya, enterrada en la zona del Menzah. Me hubiera gustado mucho proporcionar aquí el mapa, lo único que, como comenté en su momento, estamos en la fase inicial del trabajo y todavía no nos ha dado tiempo incluso a tener un mapa sobre el mapa y la localización de todas las santas y demás. Lalla Aisha al-Sadqiyya, según unos la mujer de Abu Ghalib, según otros la madre de Ibn Asakir, que su tumba está cerca de la puerta de Abu Ghalib. Los que conocéis la ciudad la podéis perfectamente ver. Voy a intentar ver algunas fotos. Solo he podido hacer algunas. Y la última, Lalla Aisha Ariana Tarras, la de la cabeza descubierta, cuya tumba está cerca de Fátima al-Andalucía. Los investigadores franceses dicen que la fuente, que han tenido acceso a esos datos gracias a los fuqaha de la ciudad de Guadalquivir. Hemos de insistir sobre el tipo de información ofrecida por estos fuqaha. No dejan de ser
un mundo totalmente varonil, son hombres, por lo cual incluso esto puede que tenga algo que ver incluso con la naturaleza de la información recogida por Michaud-Beller. Pero a continuación voy a ofrecer los datos encontrados en una obra basada en Michaud-Beller y basada también en un trabajo de campo, entrevistas que hicieron los autores de la siguiente obra. Parece ser que ha llamado la atención el tema de la santidad en términos generales en la ciudad de Qazalquivir. De hecho, en la actualidad se ha creado una asociación de estudios históricos y sociales en la ciudad de Qazalquivir. Creo que tiene en la actualidad una veintena de publicaciones y es un número muy interesante dado el tiempo que llevan muy poco tiempo esa asociación, no sé si 10, 15 años. Yo he tenido el gusto de incorporarme porque me invitaron a formar parte de la asociación hace escasamente unos meses. La obra, acaban de publicar una obra en 2012, en la que se titula Luma' min Dhakirat al-Qazalquivir, edición, Luma', que son una especie de una visión acerca de la memoria de la ciudad de Qazalquivir, editada por dos profesores, Mohamed al-Arabi al-Asri y Mohamed Akhrif. La obra es muy interesante, pero sobre todo un artículo de Mohamed Akhrif, un artículo de casi 120 páginas, dedicada solo a santos de la ciudad de Qazalquivir, y por primera vez en una obra escrita en lengua árabe encontramos datos muy interesantes acerca de santas. El autor cita nombres de Fatima al-Andalusia, Lalla Aisha ibn Askar, Lalla Fatima bint Ahmed, Lalla Rqiya al-Misbahiyya, Lalla Aisha al-Khadra, Lalla al-Aliya, السيدة عائشة عريانة الراس, cabeza descubierta, y السيدة زبيرية إلى الشافية. Una pequeña comparación entre las dos listas ofrecidas por Beller y por Mohamed Akhrif. Encontramos prácticamente las listas son parecidas, aunque aquí también hay que tener muy presente que la obra de Beller fue también una de las fuentes para el artículo del profesor Akhrif. La única diferencia es que dos santas aparecen en una lista y la otra no aparece. Eso también es totalmente lógico, tiene su explicación en que la memoria histórica y sobre todo la tradición oral no es inmutable, es cambiante, y también depende también de las personas si son mujeres o hombres, entre otros datos. Los expertos, los antropólogos, perfectamente sabrán mejor que yo sobre ese tema. ¿5 minutos? Sí. Bueno, pues me acaba de asustar con 5 minutos porque quería contar más, pero vamos. Yo personalmente empecé a hacer el trabajo de campo en este de Qazalquivir pensando que al principio iba a tener todo fácil, simplemente, entre otras cosas, porque soy nativo de la ciudad, porque soy también de origen marroquí, hablo dialecto marroquí, y además mi familia me va a ayudar y demás, pues la verdad que fue totalmente relativo, y los antropólogos lo saben perfectamente. Una cosa es todo lo que se planifica, otra cosa es cuando uno va al terreno, el terreno es otra historia, no tiene nada que ver. Pero en mi caso no eran dificultades de lengua ni dificultades con... El problema era que la mayoría de mis entrevistados eran jóvenes y no sabían absolutamente nada sobre el tema. Hice tres visitas a la ciudad de Qazalquivir. La primera fue totalmente decepcionante porque solo hice una entrevista y además, para mi agradable sorpresa, fue mi propia hermana la que conocía la historia de una de las santas. La segunda, contacté con una persona que era un vendedor de dulces, pero el contacto con esa persona fue determinante porque me facilitó el acceso a su casa, hablar con su madre, entre otras cosas. Pues la verdad es que la entrevista de su madre fue totalmente única en todos los sentidos porque la información que me ofreció fue única. Voy a centrarme en un caso, son dos casos. El caso de Lalla Aisha al-Khadra es el único caso en el que tenemos varias informaciones
sobre la historia, sobre la memoria de esa mujer, incluso sobre algún anécdota relacionada con esta persona. Las entrevistas nos permiten hacer un estudio comparativo sobre la historia de esa mujer, la verdad que es muy interesante. Y la segunda historia es relacionada con otra santa que es la Al-Arqiyya Al-Misbahiyya. Es muy interesante, aunque me ha preparado stop, cosa que me ha desmontado absolutamente todo. Pero vamos, el caso es que las 4 entrevistas hablan de 3 hermanas, hablan de 3 hermanas, dos hermanas que conviven en una casa, dicen otros que en una habitación. Pero lo más curioso es que esa mujer se les presentó una mujer hambrienta, pero también estaba embarazada, tenía muchos antojos. La historia está centrada sobre la comida que había preparado la hermana de esa santa. Esta santa era un tajín de comida, pues no especifican si de algo de la comida, pero tenían una vecina que estaba embarazada y quería comer con ellas. Una de las hermanas se rechazó por completo, la hermana de Aisha, la Aisha al-Hadra, rechazó compartir ese tajín con la embarazada, y Aisha, yo solamente estoy resumiendo toda la historia, dice que ella renuncia incluso a su derecho en la casa o la habitación con la que compartía con su hermana, a cambio de ofrecer el tajín a esa mujer. Es muy importante tener presente que esa mujer, algunos de los entrevistados decían que era una mujer embarazada, otros decían que era una judía y otras decían, en vez de utilizar el término judía, utilizaba el término maldita, que es msjota, decía msjota, no quiso la mujer mayor, no quiso ni siquiera pronunciar el nombre de judía, sino dijo el msjota, y esto nos puede perfectamente ofrecer una idea acerca no solamente de la realidad social de la época. Estamos pensando que la época es 19-20, no tenemos datos para determinar en qué época tuvieron lugar estos hechos. El caso es que la hermana acepta la oferta de la Aisha al-Hadra, le ofrece tajín a la vecina judía y demás, y el día siguiente la Aisha al-Hadra, depende de las historias. Una de las historias dicen que el día siguiente aparece, muere, incluso ni siquiera encontraron su cadáver. Otros dicen que el día siguiente amaneció ya muerta, lavada, preparada para el entierro. Así podemos ver perfectamente cómo el gesto de esa mujer le convirtió prácticamente, sobre todo una mujer que era judía, que no pertenece al ámbito cultural musulmán y demás, y simplemente por el mero hecho de hacer este gesto, sacrificar incluso su propia casa y demás, pues se convirtió en una santa. El caso es que todavía tenemos mucho trabajo por hacer, y por supuesto tenemos todavía mucho material virgen para analizar y luego a continuación llegar a conclusiones interesantes en ese sentido. He de hacer hincapié en el hecho de que algunas veces, sobre todo en el caso de la Aisha al-Hadra, ya la fama de esa santa ya sobrepasa los límites locales de la ciudad de Al-Kibir, porque incluso una de las personas entrevistadas me dice que un día se le presentó en su propia tienda. De hecho, el dulcero vive frente del mausoleo de la Aisha al-Hadra, y le dice que ya había soñado con la santa, la Aisha, porque no sabía quién era. Él le dijo que por favor tenía que comprar leche, henna y algo más y le llevara a su mausoleo. En Rabat, entonces se presenta, estamos hablando de una ciudad que está más o menos a 150 kilómetros de la ciudad de Al-Kibir, se presenta en la tienda del dulcero y le dice que yo he soñado esto y tengo que dejar leche, gran leche, el henna
Lo más importante de esto es que la fama de la santa ya no es local, ya no solamente está relacionada con Qazalquivir y con la memoria de la ciudad de Qazalquivir, sino incluso sobrepasa los límites geográficos y incluso se les presenta a gente de otras zonas. Total, me están diciendo que me pare, porque me hubiera gustado contar la historia de la siguiente, porque la siguiente historia no solamente está relacionada con la santidad femenina de Qazalquivir, incluso está relacionada con la memoria histórica del protectorado español en la época. Yo voy a aprovechar y voy a usar un par de minutos más, simplemente porque, además de tener solamente unos poquísimos datos sobre el segundo caso, que es la Arqiyya al-Misbahiyya, pero lo más importante es que su fama no solo se limitó a existir entre la población de la ciudad, sino incluso entre un gremio muy importante, que es el gremio de los militares españoles en Qazalquivir. El caso es muy interesante porque un comandante, el representante militar de los españoles en la ciudad, enfermó una parálisis, creo que le dio un infarto cerebral, se paralizó la boca, todo eso es lo que contaba la mujer. La anciana a quien entrevisté, de hecho es la única persona que me comentó esta historia, y fue gracias a la santa, después de un periodo de desesperación, porque el comandante se fue a todas partes pero no consiguió curarse. Su subteniente, como me dijo la mujer, era 70 por ser subteniente, le dijo que había oído hablar de una santa, de una tal mujer, que solo por echar un poco de tierra en la parte enferma, pues la parte, del cuerpo, pues se puede curar. El otro, pues ante su desesperación, le dijo, pues tráeme esta tierra. Le trajo la tierra y se curó, el comandante se curó y se recuperó del todo. Y lo más curioso es que fue la persona que como muestra de agradecimiento, fue la primera persona que le construye un mausoleo a la santa. Y además, no solo esto, todos los lunes por la mañana mandaba una banda a dar trompetazos en la puerta de la santa. Y no solo esto, sino incluso organizaba muchos encuentros de carácter religioso para el dhikr, lo que vimos ayer, para el dhikr, para los cantos religiosos, financiados todos ellos por la comandancia de la ciudad de Qazalquivir. El caso es que a mí me llamó la atención que incluso en la fama de estas santas incluso existía llega incluso a un grupo, a un círculo muy cerrado, como son los militares, sobre los militares españoles en la ciudad de Qazalquivir, por lo cual podemos ver aquí que incluso la fama de estas santas sobrepasa incluso los límites religiosos e incluso fluyen. Y como sabemos perfectamente que el fenómeno de la santidad a veces es totalmente universal, no tiene absolutamente ningún tipo de límites, ni fronteras, ni religiosas, ni políticas, ni nada por el estilo. Lo podemos ver perfectamente por todas partes, por cristianos, judíos y musulmanes, como conocemos el caso. El caso es que, como voy a insistir, estamos en fase de realización, del proyecto, y espero haber podido haberos dado una imagen más o menos clara, y si no, pues a lo largo del debate podemos perfectamente hablar con tal. Pero vamos, agradezco vuestra atención, muchas gracias. Joder.